La niebla cubrió el territorio de Wyoming, como el aliento de dioses moribundos, volviendo la pradera de octubre, en un limbo gris donde parecía que vivos y muertos caminaban lado a lado. Tocala se agazapó junto al corral de piedra derrumbado. Sus manos curtidas se mantenían firmes a pesar de los disparos que rompían el silencio como huesos viejos partiéndose. A los 37 inviernos había comprendido que sobrevivir muchas veces significaba volverse un fantasma en vida, estar presente pero invisible, respirar sin sentirse vivo del todo. La niña pegada al muro resquebrajado no era más grande que un pajarillo herido. Su cabello rubio estaba manchado de ceniza y su vestido de percal azul colgaba hecho jirones. Apretaba contra el pecho una muñeca de hojas de maíz, con un brazo arrancado, y al mirarlo entre la bruma, sus ojos mostraban esa vacía resignación de quien ya vio arder su mundo. En esa mirada, Tocala reconoció a cada criatura que no pudo rescatar durante sus años como explorador del ejército. El niño Lakota en Willow Creek, que gritó tío antes de que las balas lo alcanzaran. La hija del colono cuyo hogar fue bombardeado porque nadie atendió sus advertencias. El peso de esos fracasos se hundía en su pecho como piedras tragadas. ¿Qué nombre llevas, hermanita?, preguntó en inglés, aunque las palabras en Lakota habrían sonado más naturales. Elsie Kane Señor, susurró con la cortesía aprendida por los niños de frontera esa que servía de escudo. De entre la salvia apareció un coyote como humo materializado. Sus ojos ámbar se cruzaron con los de Tocala, un instante eléctrico antes de desvanecerse. En esa conexión fugaz, entendió el mensaje que su abuelo le había enseñado: la muerte camina aquí, los sabios huyen. ¿Dónde está tu gente?, preguntó. El rostro de la pequeña se arrugó de dolor. Se fueron al cielo los hombres malos, llegaron con fuego y gritos. Mamá me empujó bajo el piso donde duermen las papas. Tocala la cubrió con su manta de lana, notando el olor de la ceniza, no solo madera y tela quemada, sino sueños acumulados reducidos a humo. Ese hedor la acompañaría en sus pesadillas por muchos años. Dos jinetes surgieron de la niebla como visiones febriles, sus caballos resoplando vapor. El que iba delante sostenía un rifle Henry con naturalidad de asesino, mientras su compañero apenas podía sujetar el abrigo con manos temblorosas. El rastro se enfría. Aquí, gritó el del Henry. La mocosa debe estar escondida cerca. La brutalidad casual agitó en Tocala algo oscuro. No era rabia pura, sino la fría furia al escuchar depredadores hablar de su presa. El patrón no estará contento si volvemos con las manos vacías, replicó el segundo. Quiere que la niña quede callada para siempre. El nombre Pike se clavó en la mente de Tocala como cuchillo en las costillas. Había oído rumores de ese capataz, un hombre que gobernaba con miedo y corrupción, con tentáculos en oficinas territoriales y juntas ferroviarias. Tocala se levantó tras el muro de piedra, como si el juicio mismo tomara forma. Su fusil habló una vez, y el Henry estalló en las manos del jinete líder. Astillas de metal y madera giraron en el aire gris. Antes de que muriera el eco, levantó a Elsie contra su pecho y se lanzó a la niebla hacia un barranco empinado. El descenso era traicionero, con lajas sueltas que se desprendían. Tocala corrió y se deslizó a medias, sintiendo cómo las rocas desgarraban su camisa de gamuza mientras protegía a Elsie. Arriba, el caballo perseguidor perdió pie y cayó estrepitosamente, los insultos de los hombres resonando en las paredes del cañón. Solo en el lecho del arroyo se detuvo Tocala, colocando a la niña sobre una roca plana. «¿Estás herida, hermanita?». Ella negó con la cabeza, pero temblaba como hoja en viento invernal. «Mataron a mamá y papá. Hicieron de nuestra casa fuego con ellos dentro». La declaración sencilla lo golpeó más fuerte que cualquier bala. «¿Cómo lograste escapar, mamá?». «Me empujó bajo la puerta y el piso al lugar oscuro. Me dijo que corriera al viejo corral cuando terminara el incendio». Su voz sonaba mecánica, como quien repite un manual de supervivencia. «Esperé hasta que los hombres malos se marcharon, luego corrí hasta que mis pies sangraron». Tocala miró sus mejillas hundidas y ojeras oscuras. En sus ojos había un saber que ningún niño debía cargar, que la seguridad era ilusión, que el mundo contenía hombres capaces de asesinar criaturas inocentes para ocultar secretos. Sacó cecina y maíz seco de su bolsa.
Mientras la pequeña comía con automática necesidad, él pensaba en la situación táctica. Pike deseaba verla muerta con tal urgencia que enviaba cazadores armados al desierto. La pregunta era, ¿por qué van a seguir viniendo, verdad?, dijo ella con terrible claridad. Tocala pensó en inventar un consuelo, pero algo en su mirada firme le hizo comprender que ya había pasado la edad de las mentiras dulces. Sí seguirán viniendo. Entonces tenemos que ser más listos que ellos. La aceptación serena reveló una fortaleza que lo dejó sin aliento. Esa niña entendía que la esperanza era un lujo posible solo tras asegurar un día más de vida. No solo más listos, prometió Tocala cargando su rifle. Más fuertes, más veloces y más pacientes de lo que puedan imaginar. Mientras seguían el arroyo rumbo al oeste, Tocala juró en silencio a los espíritus de sus padres asesinados la llevaría a salvo cueste lo que cueste. Y cuando llegara el momento de ajustar cuentas, habría justicia por la vía legal o por la fuerza. La persecución se había vuelto una prueba, si la decencia podía vencer a la codicia, si el amor era capaz de imponerse al mal banal que brotaba en esta tierra árida, como la salvia tras la lluvia. Whiskey Bend se agazapaba en el lodo del territorio como un conjunto de promesas rotas, con fachadas falsas y pasarelas de madera hundidas. El pueblo existía como extensión de la voluntad de un solo hombre. Harlan Pike, cuya influencia se extendía por 3 condados como la sombra de un halcón en círculos. Su imperio se había construido sobre las derrotas ajenas. Movía ganado Longhorn desde Texas, por rutas regadas con sangre territorial mientras cuadrillas talaban bosques para convertirlos en durmientes ferroviarios con eficiencia de plaga. Pero la piedra angular estaba 15 millas río arriba donde la mina Black Knife mordía la montaña como herida abierta. Allí trabajaban hombres, sin opciones inmigrantes irlandeses, escapando del hambre peones mexicanos, atraídos por rumores de plata lakotas que aceptaban tragarse el orgullo por un salario blanco. Pike les pagaba con vales de compañía papel sin valor que solo servía en su tienda donde un saco de frijoles costaba el triple que en Denver. Su nuevo proyecto exigía más que mano de obra, necesitaba tierra. La línea recta de la mina Black Knife hasta la estación ferroviaria en Bitter Creek transformaría la plata en oro del este con eficacia nunca vista. La ruta proyectada atravesaba reclamaciones de rancheros como cuchillo en carne viva cada parcela, representando 5 años de fe de una familia en que el trabajo honrado podía arrancar sentido al desierto. Pike había ido apropiándose de esas tierras con métodos que pasaron de la insinuación a la amenaza abierta, hasta que ya ni se molestaba en aparentar legalidad. Algunos colonos aceptaron su dinero y huyeron. Otros hallaron sus pozos envenenados, su ganado tiroteado, y a sus hijos seguidos hasta la escuela por hombres que sonreían sin alma. Los menos afortunados simplemente desaparecieron sus casas consumidas por incendios tan voraces que borraban toda huella de vida anterior. La familia Kane había cometido el pecado imperdonable, negarse a desaparecer. Eleanor Kane llevaba un apellido elegido, pero en sus venas corría sangre Pike, un legado que quiso abandonar al casarse con Thomas Kane y huir de las complicaciones de Missouri. La joven pareja tomó Spring Hollow en 1874, un valle fértil donde el agua brotaba todo el año y hacía verde la tierra que en Wyoming solía ser estéril. Su hija Elsie dio allí sus primeros pasos sobre un suelo alisado por las manos de Thomas y aprendió letras de los libros que Eleanor había cargado al oeste, en el mismo baúl que guardaba su vestido de novia y secretos enterrados. Cuando los hombres de Pike llegaron con ofertas y amenazas veladas, Eleanor mostró la escritura con su nombre escrito con caligrafía firme. Esta tierra pertenece al futuro de mi hija. Busquen otro camino. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces la presión creció con fría precisión. Thomas Kane fue emboscado en el camino a Whiskey Bend y golpeado hasta romperle las costillas. Envenenaron su pozo con químicos que tornaban el agua marrón y amarga. Alguien mató su vaca lechera y arrastró el cadáver hasta la puerta donde se hinchó hasta que Thomas lo enterró, para evitar que su familia lo viera. Pero Eleanor dejó constancia de cada agravio en páginas escritas con pulso firme, aunque las manos le temblaban.
Presentó quejas a las autoridades que solo asentían y nada hacían. Escribió cartas a periódicos lejanos, describiendo el reinado de terror de Pike. Y lo más importante, escondió copias de documentos legales donde tal vez sobrevivieran a cualquier decisión final de Pike. 2 noches atrás, la paciencia de Pike se agotó. Thomas estaba en el pueblo comprando víveres cuando jinetes rodearon la cabaña. Eleanor se atrincheró con Elsie cargando la escopeta de su marido con manos más agitadas por la rabia que por el miedo. Los hombres esperaron hasta la oscuridad total y entonces lanzaron antorchas contra los muros que Thomas había levantado para durar generaciones. La cabaña ardió con voracidad insaciable. Eleanor empujó a Elsie por la trampilla hacia el sótano mientras el humo llenaba las habitaciones. Acercó sus labios al oído de la niña para darle instrucciones finales en medio del estruendo. Corre al viejo corral, cuando termine el fuego, escóndete hasta que alguien bueno venga. Recuerda que mamá te quiere más que a todas las estrellas. Elsie huyó entre humo y llamas, entre gritos celebratorios y vigas que caían. Se ocultó en el corral abandonado un día y una noche helada y aterrada, hasta que la niebla trajo la salvación en forma de un guerrero Lakota cuyos propios fantasmas le habían enseñado a reconocer el sufrimiento. 3 días después del incendio, Nora Whitlow estaba de pie entre las cenizas. La maestra poseía la inteligencia práctica que la vida de frontera exigía a las mujeres que querían sobrevivir, sin depender del todo de la protección masculina. Viuda a los 28 años, tras la muerte de su esposo en un derrumbe de la mina Black Knife, aprendió la ley territorial por sí misma y ayudó a otras mujeres a navegar el laberinto burocrático. Eleanor Kane había sido más que una amiga, era una hermana elegida. Una de las pocas lo bastante instruidas para colaborar en la escuela y con un valor moral que Nora admiraba aunque no compartiera plenamente. Juntas habían intercambiado libros y teorías sobre crianza, sueños para los alumnos y temores por los cambios que llegaban a su rincón aislado. Pero lo más importante era un secreto que Eleanor había confiado solo a ella, ni siquiera a su marido. En su última charla, le mostró un fajo de cartas atadas con listón desteñido correspondencia con un hermano menor en California que había desaparecido en 1867. Samuel dejó de escribir tras montar su negocio de transporte, explicó Eleanor con voz cargada de culpa y esperanza. Harlan siempre decía que seguramente estaba muerto asesinado por ladrones de minas, pero yo nunca lo creí. Seguí escribiendo, mandando cartas a su última dirección rezando que algún día contestara. Nunca llegaron respuestas. Sin embargo, Eleanor guardó copias de cada carta junto con recortes de periódicos sobre el comercio en California, buscando cualquier mención del nombre perdido de su hermano. Ahora Eleanor estaba muerta, y su hija desaparecida en la vasta indiferencia de Wyoming. Nora halló lo que buscaba bajo una viga caída, restos de la caja de documentos, el metal chamuscado, pero no destruido. Dentro los papeles eran cenizas, salvo una esquina del libro mayor con las iniciales ECA y la fecha 1874. Más importante aún, un sobremedio quemado dirigido a Samuel Pike Freight and Transport, Sacramento, California. El sobre vacío confirmaba lo dicho por Eleanor sobre el hermano perdido. Si Samuel Pike seguía vivo, si podía ser contactado y convencido de interesarse por la familia, que aparentemente había abandonado, tal vez brindara un apoyo que las autoridades locales corrompidas o intimidadas jamás darían. «¿Busca algo en particular, señorita Whitlow?» Nora se giró y encontró a Harlan Pike al borde de la destrucción con las botas firmes en la tierra, los pulgares enganchados en su chaleco con arrogancia despreocupada. Era robusto como toro, ancho de pecho y hombros, el cabello encanecido, y ojos fríos como hielo invernal. Llevaba un Colt en la cadera con familiaridad sobrada, acompañado por 2 hombres con rifles listos. Nora respondió guardando discretamente los fragmentos en su bolsillo. El gesto de Pike no cambió, pero en sus ojos claros se encendió algo distinto. Las respuestas son sencillas. La familia fue descuidada con su fogón, un accidente trágico. Y la niña Elsie Kane. ¿Qué niña? No se halló cuerpo alguno. Si existía, tal vez corrió a buscar parientes más seguros. Elsie Kane tiene 7 años, señor Pike. No tiene familia a menos de 800 leguas.
La protección es asunto del sheriff. Estoy seguro de que Tom Bradshaw lo investigará cuando tenga tiempo. Ambos sabían que las funciones de Bradshaw consistían sobre todo en obedecer las órdenes de Pike. Por supuesto, dijo Nora con cortesía de maestra. Se disponía a marcharse, pero la voz de Pike la detuvo señorita Whitlow. Usted es maestra, no detective. Sería una pena verla descuidar sus verdaderas obligaciones por andar detrás de historias que quizá no tengan un buen final. La amenaza llegó acompañada de una sonrisa. Nora sostuvo su mirada sin titubear. Tomo todas mis responsabilidades en serio, señor Pike. Todas. En su segunda noche de huida por un territorio que parecía hecho para quebrar la esperanza, Tocala y Elsie alcanzaron el cruce del río Red Willow, donde funcionaba una vieja balsa. La estructura era rudimentaria, una plataforma de madera amarrada entre dos canoas ahuecadas, guiada por poleas que tensaban cuerdas sobre 50 yardas de aguas turbias llenas con el deshielo de la sierra. De la choza del balsero salió un anciano lakota, su cuerpo marcado por 7 décadas de viento de llanura y frío serrano. Vestía ropa de hombre blanco por simple necesidad, pero en su cuello colgaban turquesa y plata, recuerdos hechos materia. Tocala dijo en su lengua compartida con voz de hierba seca mecida por el aire. Las estaciones no han sido bondadosas desde la última vez que nos vimos. 2 veces crueles, abuelo Sani. Tocala apretó su mano curtida. Necesito cruzar el agua. Y que al amanecer se olvide. La mirada del anciano se posó en Elsie, leyendo en su vestido manchado de ceniza y en sus ojos vacíos las pruebas de lo vivido. La pequeña Wasaku ha visto demasiada muerte para su edad. Ahora está bajo mi protección. Ayer llegaron hombres con preguntas sobre una niña perdida. Blancos armados con la paciencia que da un buen pago por un trabajo sucio. La sonrisa de Sani carecía de calor. Les dije que transporto a muchos viajeros y que para mis ojos viejos todos los niños se parecen. Pero volverán. Esta noche, mañana pronto. El río corría más alto y feroz, de lo que Tocala recordaba hinchado por lluvias recientes en la sierra. Lo que antes era un vado, se había vuelto torrente lleno de ramas arrastradas, como brazos de gigantes ahogados, y hasta el cadáver hinchado de un venado dando vueltas en el agua. Los espíritus del río están inquietos esta noche, advirtió Sani. Se han alimentado de demasiada muerte y quieren más. Tocala sacó de su morral una soga trenzada con cola de potro pinto 3 días de trabajo cuidadoso. Esa cuerda valía como pago por el cruce, y aún sobraba su valor. Sani aceptó el ofrecimiento con respeto profesional. Obra de calidad. Tu madre estaría orgullosa, su enseñanza sobrevivió a los intentos del ejército por cambiarte. Subieron a la balsa cuando la oscuridad caía como manta de sombra. El viejo movía las poleas con fuerza rítmica, pero la corriente peleaba su avance con fiereza. «Cuéntame del lugar seguro», susurró Elsie por encima del rugido del agua. «Un valle escondido donde descansan los huesos de mi abuelo», respondió Tocala. «Rodeado de murallas de piedra que se alzan como plegarias al cielo con pasto dulce y manantiales que nunca se secan. Allí estaremos a salvo». La pregunta traía más peso que sus palabras simples. No buscaba solo seguridad inmediata. Quería saber si aún era posible sentirse protegida en un mundo capaz de tanta maldad. Estaremos tan seguros como podamos hacerlo. A veces eso basta. A mitad de trayecto, el río mostró los dientes un tronco del tamaño de un poste de telégrafo. Golpeó la barca con fuerza de carga, astillando una canoa y lanzando a Tocala contra el borde. El agua fangosa entró por la grieta, inclinando peligrosamente la balsa. «¡Aguanten fuerte!», gritó Sani echando su peso contra la polea, mientras la corriente intentaba arrancarles la embarcación para llevarlos hacia los rápidos que los harían pedazos. Tocala se aferró a una estaca sintiendo cómo el cáñamo quemaba sus palmas, decidido a arrastrarlos hacia la garganta rocosa. El dolor le atravesaba el hombro como rayos más restos. Flotaban ramas como manos que querían atrapar los animales muertos. Objetos brillando un instante antes de desaparecer aguas abajo. Elsie, rígida en el centro,
Observaba a los adultos pelear contra fuerzas empeñadas en terminar lo que habían empezado los hombres de Pike. En sus ojos Tocala leyó un saber terrible que la seguridad siempre era pasajera, que los mayores no eran tan poderosos como los niños deseaban. «Tengo miedo», confesó ella su primera admisión, desde que comenzó la huida. «El miedo nos mantiene vivos», respondió Tocala entre dientes apretados. «Tu mamá también tuvo miedo cuando te salvó, y lo usó para hacérselo bastante fuerte para hacer lo necesario». Algo en esas palabras la alcanzó. El agarre de Elsie cambió a uno más firme. Inclinó su cuerpecito contra la corriente, entendiendo que sobrevivir era cuestión de equilibrio y cooperación más que de fuerza sola. Con un esfuerzo final coordinado, los tres llegaron jadeando a la orilla oeste. Tocala alzó a Elsie sobre el barro y se giró a ayudar a Sunny, pero el anciano ya aseguraba la balsa dañada. «Vayan rápido», urgió entregando a Tocala un pequeño envoltorio. Comida para el camino, y algo más valioso. Se quitó un medallón de turquesa reliquia de su bisabuela. Ella decía que guiaba a los niños perdidos de regreso a casa. «Venga con nosotros. Los hombres de Pike volverán y sabrán que nos ayudó». Sunny negó con dignidad. «Este río ha sido mi deber por 20 años. Aquí descansarán mis huesos cuando llegue el momento, no en tierra extraña entre desconocidos». Antes de que Tocala insistiera, un destello rojo iluminó el cielo como estrella malévola. Era la señal. En los riscos del este los vigías de Pike sabían que habían cruzado. «Ya lo saben», murmuró Tocala con gravedad. Mientras subían a las llanuras de Salvia, Elsie miró hacia atrás al anciano reparando la balsa a la luz de antorchas. «Él estará a salvo». Tocala siguió su mirada. «Está justo donde eligió estar. A veces esa es la única seguridad que nos queda». Y avanzaron rumbo al oeste hacia un territorio que se volvía más abrupto con cada milla. Monumentos de piedra roja se alzaban como huesos de gigantes enterrados, arroyos secos que podían ocultar partidas guerreras o llevar a ningún lado, y mesetas que dominaban distancias que a pie tomaban días en cruzarse. Detrás de ellos titilaban antorchas, mientras los cazadores de Pike se agrupaban en el cruce del río. Esperarían hasta el amanecer para pasar con seguridad. Tenían caballos mientras su presa iba a pie. La demora ayudaba, pero no aseguraba escapar de hombres pagados para no rendirse. Bajo la luz de estrellas con peso antiguo, Tocala calculaba distancias y posibilidades. El Valle Escondido estaba a 60 millas al oeste, a través de terreno que había costado la vida a exploradores expertos. Pero ofrecía ventajas defensivas que podían permitir que el conocimiento venciera a la superioridad numérica. «¿Cuánto falta?», preguntó Elsie, junto a un manantial que brotaba entre piedras puestas por manos muertas hacía siglos. 3 días si somos fuertes, 4, si vamos con cuidado». «Quiero ser las dos cosas», dijo ella con una determinación que asombraría en un adulto y rompía el corazón viniendo de una niña. La carrera hacia el refugio se había convertido en una prueba si los lazos nacidos entre extraños podían ser más firmes que la corrupción, si el valor individual podía sobreponerse al mal organizado, si el amor podía sobrevivir en un mundo hecho para destruir todo lo decente y verdadero. Tocala caminaba junto a un arroyo alcalino que sabía a decepción mineral. Los había empujado a través de la noche, cubriendo 20 millas que el día reveló aún más duras, un paisaje que parecía diseñado por seres que entendían que la belleza y la crueldad a menudo eran indistinguibles. Elsie tropezó varias veces en sendas que parecían moverse bajo sus pies. Sus piernas pequeñas temblaban de cansancio que iba más allá de lo físico. Pero no se quejaba, se levantaba cada vez y seguía con determinación mecánica. «Sigo viendo el fuego», susurró bajo una sombra tenue. «Aunque cierre los ojos, veo a mamá queriendo alcanzar a papá entre las llamas, pero no pueden tocarse porque el incendio los separa». Tocala se arrodilló a su lado, reconociendo el peso de llevar imágenes que nunca se desvanecerían. Los espíritus del fuego se enojan cuando muere gente buena. Arden fuerte porque iluminan el camino al otro mundo para que el viaje sea seguro. ¿De verdad significa eso? Es lo que mi abuela me dijo cuando vi mi primera batalla, y las caras de los muertos no me dejaban en paz. El dolor no desaparece, pero se convierte en algo que uno puede cargar sin romperse. El sonido de cascos se transformó en 12 soldados de caballería
marchando en formación mostrando experiencia compartida y confianza mutua. El oficial al frente era el teniente Edwin Hart, un militar de carrera cuyos galardones contaban historias de campañas en lugares que en los mapas aparecían como espacios vacíos. Joseph Tokala. Su voz no traía calidez, pero tampoco hostilidad inmediata. He oído que dejaste el ejército después de lo de Willow Creek. El recuerdo aún pesaba en el pecho de Tokala como vidrio tragado sus advertencias ignoradas buenos soldados y civiles muertos, porque el orgullo fue más fuerte que la prudencia. ¿Qué haces aquí viajando con una niña blanca? La mirada de Hart ya había encontrado a Elsie leyendo en su vestido manchado de ceniza las pruebas con eficiencia militar. La granja de su familia fue quemada hace 3 noches. Sus padres murieron. La llevo a un lugar seguro. ¿Seguro dónde? El pueblo más cercano es Whiskey Bend. Whiskey Bend no es seguro para ella. Antes de que Tokala pudiera aclarar, uno de los hombres de Hart señaló al este una nube de polvo. Revelaba a 8 jinetes armados, acercándose con decisión. Los hombres de Pike, dijo Tokala. La han perseguido desde el incendio. Algo cambió en la postura de Hart al escuchar ese nombre. Una tensión que hablaba de historia personal y asuntos no resueltos. Harlan Pike, el capataz de la mina. Los jinetes se desplegaron en línea de escaramuza a su líder. Un hombre flaco con ojos muertos acostumbrado a ver a los demás como simples obstáculos. Teniente Hart, gritó el hombre, estamos siguiendo a un secuestrador y a su víctima. Un indio se robó a una niña blanca de su familia. Señor Dawson. ¿Verdad?, contestó Hart con cortesía formal de soldado. Trabaja para Pike, así es. Y ese piel roja se llevó propiedad de la compañía. El racismo burdo y la idea de llamar propiedad a una niña hizo que algo oscuro se agitara en el pecho de Tokala. Pero Hart dio un paso al frente antes de que la situación escalara. Propiedad de la compañía. ¿Está diciendo que un ser humano es propiedad, señor Dawson? El rostro de Dawson se sonrojó, pero no sacó el arma. Quise decir que la niña pertenece a gente civilizada, no corriendo con un salvaje que probablemente mató a sus padres. Tras el tronco, Elsie dejó escapar un sollozo ahogado. La acusación de que su protector era el asesino de sus padres la golpeaba con crueldad calculada. Hart se acercó a donde la niña estaba escondida, quitándose el sombrero de campaña al arrodillarse. «¿Cómo te llamas, Elsie Kane?», murmuró. «Estos hombres dicen que te sacaron de tu familia contra tu voluntad, ¿es verdad?». Ella negó con fuerza, lágrimas surcando la ceniza en sus mejillas. «Mi familia está muerta. La casa ardió con ellos dentro. Mamá me dijo que corriera y me escondiera hasta que alguien bueno viniera a ayudarme». «¿Quién quemó tu casa?». «Elsie». La niña miró hacia Dawson y sus hombres, su carita poniéndose pálida de reconocimiento. Hombres malos como ellos. Vinieron con antorchas y gritos, y se rieron cuando mamá gritó. Hart se levantó despacio, su mano descansando en el revólver de servicio. El cambio fue claro de oficial inquisitivo a soldado protector. «Señor Dawson, creo que usted y los suyos deberían regresar de donde vinieron. Esa niña viene con nosotros. Son órdenes de Pike. Yo no recibo órdenes de Pike. Y esta niña tampoco». La tensión se estiró como cuerda a punto de romperse 12 soldados federales frente a 8 pistoleros civiles en un paraje que había visto muchas estaciones, pero nunca un choque tan directo entre 2 versiones opuestas de la ley y el orden. Uno de los jóvenes de Pike montó su Winchester con un chasquido metálico que retumbó como trueno. «Bajen las armas», advirtió Hart con voz cargada de 20 años de autoridad militar. El muchacho se burló. 12 contra 8. Parecen buenas probabilidades. ¿Buenas probabilidades para qué? Para asesinar soldados federales. Eso se paga con la horca. Ni siquiera Pike puede salvarte de un tribunal militar. El fusil vaciló mientras las consecuencias se hacían evidentes. No solo legales, sino la amenaza inmediata de enfrentarse a una caballería, entrenada a hombres acostumbrados a matar como oficio desde hacía años. Alrededor suyo sus compañeros empezaban a dudar. Dawson notó cómo su apoyo se desmoronaba.
Esto no se ha acabado, Hart. Pike quiere a esa niña, y lo que Pike quiere, Pike lo consigue. Hoy no respondió Hart con frialdad. Sargento Morrison escolte a estos hombres fuera de nuestro perímetro. Los soldados avanzaron con precisión de desfile, empujando a los hombres de Pike hacia la loma. Dawson fulminó a Tocala con odio descubierto, pero giró su caballo antes de entrar en una pelea perdida de antemano. Cuando el polvo se disipó, Hart volvió a Tocala. ¿Dónde pensabas llevarla realmente? A un lugar donde Pike no pueda seguirnos. Hart miró las sierras quebradas que se extendían hacia las montañas. Es una tierra dura para una niña. Más dura para los que la persiguen. Hart guardó silencio unos minutos estudiando el rostro marcado de Elsie. Cuando habló su voz llevaba culpas viejas y sabiduría dolorosa. Puedo darte ventaja. 2 horas antes de entregar mi informe. El semblante de Hart se oscureció con recuerdos. Porque una vez dejé que Pike me manipulara. Y gente buena murió por eso. No repetiré ese error. Durante 5 días avanzaron por un país que parecía vivir entre el mundo que Dios creó y el que los hombres arruinaron queriendo mejorarlo. Los Badlands se extendían como meditación inmensa sobre lo efímero, mesetas rojas levantándose sobre llanuras de salvia, cañones tallados por aguas que solo corrían cuando el cielo se acordaba de llorar. Tocala se movía allí, como quien lee un libro en la lengua de su infancia, sus pies hallando sendas más de la memoria que de la realidad presente. Le enseñaba a Elsie a poner los pies donde él los ponía, a distinguir plantas que daban vida y aquellas que la quitaban con colores engañosos. Pero las lecciones iban más allá de sobrevivir. Le enseñaba a ser alguien capaz de existir en los huecos entre civilizaciones, alguien que pudiera hallar refugio donde ninguna institución lo prometía. ¿Por qué el ejército te desechó?, preguntó Elsie la tercera noche en una cueva marcada por hollín de fuegos encendidos por manos que eran polvo hacía siglos. La pregunta atravesó sus defensas con la precisión de un niño que dice lo que los adultos callan. Fallé en salvar a quienes debían ser salvados, respondió Tocala tras largo silencio. A veces es más difícil perdonar un fracaso que una crueldad intencionada. ¿Intentaste salvarlos? Sí. Te escucharon cuando los advertiste, ¿no? Entonces quizá el ejército desechó a la persona equivocada. Su lógica sencilla atravesó años de reproches con filo de cuchillo. Los niños entendían la justicia mejor que los adultos, que solían complicar lo evidente. El 4.º día, la tierra misma se les volvió en contra. Una riada súbita bajó de montañas ocultas, transformando un cauce seco en torrente feroz. Arrastrando ramas lejanas, un venado hinchado y pedazos de roca arrancados de los acantilados por un agua, que solo obedecía a la gravedad y al tiempo. Allá arriba gritó Tocala sobre el estruendo, señalando una repisa arenisca a 5 metros sobre el nivel del agua. Levantó primero a Elsie sus manos, hallando agarres esculpidos por viento y lluvia. Ella trepó con la concentración de quien sabe que vivir depende de hacer lo imposible con entrega total. Se aferraron a la roca por 2 horas, mientras la corriente rugía abajo, empapándolos con rocío, que sabía a promesa de muerte lejana. Cuando se dio la crecida, se había llevado sus provisiones, dejándoles solo la ropa puesta. ¿Así muere la gente aquí?, preguntó Elsie con curiosidad filosófica que a veces despierta tras rozar la muerte. Solo los que no aprenden lo bastante rápido, contestó Tocala, ya pensando en su siguiente paso. Pero sus perseguidores también aprendían. La 5ª mañana hallaron señales de que la gente de Pike había cambiado de táctica. En lugar de seguirles directamente, se habían dividido en grupos que avanzaban hacia el valle oculto desde distintos rumbos, usando la cantidad y la coordinación para compensar su ignorancia del terreno. «Nos están cercando», dijo Tocala mirando las nubes de polvo que marcaban al menos 3 columnas de jinetes. «Nos empujan hacia donde puedan controlarnos». Mientras tanto, en Whiskey Bend, Nora Whitlow hacía descubrimientos que lo cambiarían todo. Su telegrama a Sacramento dio frutos mayores de lo esperado, no solo confirmación de que Samuel Pike estaba vivo y prosperando, sino la implicación directa de un hombre con recursos para enfrentar al imperio criminal de su hermano. La respuesta llegó en pocos días: Eleanor y Thomas, asesinados por Harlan. Elsie desaparecida, perseguida por asesinos.
Marshals federales en camino. Llegaré en persona en una semana. No te arriesgues. La ayuda va en camino. El mensaje fue seguido por comunicaciones oficiales que mostraban que la influencia de Samuel Pike en California alcanzaba círculos capaces de mover a la justicia federal. La jueza Sarah Abernathy llegó desde Cheyenne con investigadores territoriales y alguaciles federales, armados con órdenes dándoles autoridad para indagar en los negocios de Harlan Pike sin freno político local. Lo más decisivo, sin embargo, fue el hallazgo de documentos de Pike incautados en un operativo al amanecer, que demostraban una corrupción sistemática mucho más allá de simples fraudes de tierras. Papeles que revelaban asesinatos, extorsiones, sobornos a funcionarios y manipulación ilegal de concesiones mineras que habían estafado a inversores desde Chicago hasta Nueva York. El señor Pike ha estado ocupado, comentó la jueza Abernathy mientras repasaba los documentos. El asesinato parece haber sido solo una herramienta más en su forma de expandir negocios. En los Badlands, Tocala y Elsie se acercaban ya a la última fase de su viaje. Las formaciones de piedra a su alrededor se habían vuelto más grandes y majestuosas, levantándose como monumentos a la paciencia del tiempo y al trabajo lento del viento y del agua durante milenios. Se siente distinto aquí, comentó Elsie, mientras caminaban entre pilares de arenisca que doblaban el sonido, haciendo que sus pasos resonaran como susurros de conversaciones entre vivos y muertos. Este es territorio sagrado, respondió Tocala con la reverencia que su pueblo reservaba a los lugares donde lo físico y lo espiritual se rozaban. Los huesos de mi abuelo descansan no muy lejos de aquí junto a otros que buscaron refugio cuando el mundo se volvió demasiado peligroso para sus hijos. ¿Ellos nos recibirán?, preguntó Elsie, mostrando una madurez que seguía sorprendiéndolo. Ella había intuido que pedir asilo en tierras sagradas no era cuestión de llegar, sino de ser aceptados por fuerzas que no reconocían fronteras artificiales, pero sí a quienes se acercaban con corazón limpio y necesidad verdadera. Los ancestros saben distinguir entre los que vienen a tomar y los que vienen a sobrevivir. Mientras ascendían hacia la entrada oculta cargando el peso de lo perdido y los soñados disparos lejanos, comenzaron a rebotar en las paredes del cañón. Los cazadores de Pike habían hallado su rastro y se acercaban con paciencia implacable. El refugio que parecía tan cercano estaba a punto de convertirse en escenario de una batalla que decidiría no solo su supervivencia inmediata, sino también si aún existía un lugar para la justicia, en una tierra donde la corrupción había envenenado cada institución creada para proteger a los inocentes. Arriba el sol de la tarde pintaba los muros en tonos de oro y carmesí que recordaban a Tocala tanto la esperanza como la sangre, la belleza y la violencia, que a veces antecedía a la paz verdadera. El valle secreto aguardaba más allá de la próxima cresta, pero alcanzarlo significaba atravesar pruebas que pondrían en juego cada lección aprendida en su huida desesperada, a través de tierras que jamás habían prometido compasión a nadie, sin importar la causa ni la pureza de la intención. La tensión llegaba a su clímax. El tiempo de huir se agotaba. Al llegar a las inmediaciones del valle, las sombras se alargaban en dedos morados de un anochecer que avanzaba el aire nítido como solo en la altura donde el cielo parece rozar la tierra, y cada aliento llevaba el sabor de nieves lejanas. Pero algo no encajaba. ¿La entrada debía estar vacía? Salvo por monumentos tallados por el viento, sin embargo. Tocala supo leer señales sutiles, sombras en ángulos extraños, ausencia de cantos de aves y un silencio que parecía contener respiraciones contenidas más que calma natural. Nos encontraron. Lo dijo como una plegaria contestada de la peor manera. ¿Cómo susurró Elsie pegándose a la roca que los cubría? Vinimos por el camino secreto donde los caballos no pasan. Alguien les dijo hacia dónde íbamos. La traición dolía más que una herida abierta. La lista de quienes conocían el valle oculto era corta y sagrada. Su abuelo solo la compartió con quienes confiaba a ciegas. Entonces la voz de Pike resonó entre las paredes del cañón con autoridad amplificada. Tocala, soy Harlan Pike. Entrégame a la niña y podrás marcharte con vida. La oferta flotó en el aire como humo de hoguera lejana. Tocala examinó el terreno con mirada de guerrero buscando ventajas entre lo aparente y lo oculto.
Es de mi sangre, continuó Pike, su voz propagándose con fuerza ensayada en aquel anfiteatro de piedra. Mi propia sobrina. Ella debe estar con su familia, no corriendo salvaje con un indio que le llena la cabeza de historias de muertos. La palabra sobrina golpeó a Tocala como un mazazo, desarmando todo lo que creía saber. Miró a Elsie, analizando sus rasgos con ojos nuevos, la mandíbula firme, los hombros tensos cuando se decidía, incluso el azul particular de sus ojos. Todo eran ecos de rostros que alguna vez había visto a través de la mira de un fusil. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. «Pike es tu tío». El rostro de Elsie se encogió como papel al fuego y asintió con dolorosa honestidad. El hermano mayor de mamá. Ella decía que se echó a perder como leche olvidada al sol, que ya no podíamos verlo porque hacía daño a quienes se le oponían. La revelación volvía todo más personal y mucho más enredado. Pike no había matado a colonos. Al azar. Había asesinado a su propia hermana por resistirse, y ahora cazaba a su sobrina para borrar a la última testigo de su fratricidio. ¿Qué hay en la bolsa, Elsie, la que tu mamá te dio antes de morir? Con dedos temblorosos desató los cordones de cuero, y abrió el estuche que nunca había dejado desde la noche en que su mundo ardió. Dentro había papeles doblados, y una foto tipo ferro envuelta en tela aceitada. Los documentos eran lo que Tocala sospechaba: un título de propiedad de Spring Hollow, correctamente registrado y validado, junto a un mapa de agrimensor y cartas con las autoridades territoriales. Prueba legal de que la familia Kane poseía esas tierras según la ley. Pero la fotografía lo dejó sin aliento. Mostraba a una joven y a un hombre posando con ropa elegante, rostros esperanzados de quienes aún creían que el futuro ofrecía promesas. La mujer era sin duda Eleanor Kane, más joven sin las huellas de la frontera. El hombre a su lado era con la misma certeza Harlan Pike, aunque un Harlan diferente, más blando, abierto, con un calor humano que sugería que alguna vez pudo amar sin poseer ni controlar. Al dorso en tinta gastada pero legible. A mi querido hermano Harlan, intenta la paz, no la guerra. Tu hermana que te quiere, Eleanor. Navidad 1870. Ya nunca dejó de quererlo, dijo Elsie, apenas audible sobre el viento que corría por el cañón, como susurro de voces antiguas. Aunque se volvió cruel y terrible, mamá decía que aún había algo bueno enterrado dentro del tío Harlan. Decía que la gente podía elegir cambiar hasta el último momento de su vida. Tocala contempló la inscripción, sintiendo que la verdad le caía encima como agua helada. Eleanor había intentado rescatar el alma de su hermano con la misma fuerza con la que defendió su rancho de sus planes criminales. Conservaba su retrato, le había escrito cartas rogándole reconciliación. Nunca dejó de creer que aquel niño que recordaba de la infancia pudiera volver de la oscuridad que lo había devorado. Pero Pike rechazó ese amor, prefiriendo la codicia y la violencia, antes que los lazos de sangre y memoria que ella le había tendido tan naturalmente como el aire que respiraba. El crimen no era solo un asesinato, era la destrucción de la familia, la traición a la confianza más sagrada entre quienes comparten ancestros, juegos de infancia e historias que los definen. Ahora también quiere matarte a ti, dijo Tocala, sintiendo cómo la realidad caía sobre él como un peso insoportable. Porque eres la única que sabe quién es realmente. ¿Se lo permitirás? La pregunta llegó con sencillez absoluta. Los niños enfrentaban decisiones de vida o muerte que los adultos complicaban con política o conveniencia. No respondió él. Y la palabra le supo a juramento pronunciado ante testigos invisibles que lo juzgarían más allá del tiempo y la muerte. No dejaré que te haga daño. La voz de Pike volvió a rebotar desde las rocas, pero ahora sonaba distinta, menos segura, con un matiz de urgencia disfrazado de autoridad. Elsie, ven. Sé que puedes escucharme, niña. Ven con tu tío Harlan. Yo puedo darte todo lo que tu madre nunca pudo. Escuela, ropa decente, un lugar en la sociedad donde te respeten en vez de compadecerte. La oferta se extendió entre ellos, como un puente sobre el vacío, prometiendo salvación, o quizá una caída más cómoda hacia la perdición. Tocala veía el peligro, la tentación de aceptar refugio del mismo hombre que había hecho necesario huir. Pero también lo leía en los ojos de Elsie,
Había elecciones que una vez hechas no podían deshacerse. Él mató a mamá y a papá, dijo ella con una certeza que no dejaba espacio a dudas. Quemó nuestra casa con ellos adentro y se rió cuando mamá gritó. Sus palabras cayeron como piedras al agua, generando ondas que se extenderían hasta alcanzar todo lo importante. Pike podía ser su tío, pero también era el asesino de sus padres. Podía prometer protección, pero sería la del depredador que cuida a su presa temporal condicionada, y finalmente más peligrosa que la amenaza misma. Encima, la paciencia de Pike se deshilachaba, revelando al asesino desesperado bajo el estratega calculador. El momento de negociar se acababa. El enfrentamiento final estaba por comenzar en un sitio sagrado para los antepasados de Tocala, mucho antes de que los blancos llegaran con su idea de progreso. El asedio empezó con la meticulosidad de hombres pagados para no dejar cabos sueltos. Los hombres de Pike dominaron cada acceso al valle con ventaja en número-altura y coordinación de veteranos que habían adaptado su disciplina militar a propósitos civiles. Lo más importante, tenían tiempo, algo que sus presas no poseían en abundancia. Elsie Kane, la voz de Pike, bajó cargada de esa calidez falsa que los adultos usan para engañar a los niños. Seguro tienes frío y hambre allá abajo. Ven con tu tío Harlan y te daré comida caliente y una cama de verdad. No le hagas caso, murmuró Tocala, aun sabiendo lo fuerte que sonaba la tentación. Tras 5 días huyendo por tierras que habían probado sus límites, la promesa de un descanso era un arma peligrosa. Sé que miente, contestó Elsie, pero su voz traía un cansancio que revelaba cuánto podía soportar un cuerpo y un espíritu de 7 años. Pero una parte de mí quiere creerle. Eso te hace humana, dijo Tocala, entendiendo la crueldad de Pike, usar la necesidad de familia como arma. El galope de caballos se oía cada vez más cerca. Pike traía refuerzos, muchos más que el pequeño grupo que habían eludido antes, a juzgar por el tambor constante de cascos. Son 12 contra 1. Tocala, gritó Pike, desde lo alto, con la seguridad de quien sabe que ya tiene la ventaja. Ni un explorador famoso puede con eso. No necesito ganar, respondió Tocala, y sus palabras resonaron en las paredes del cañón, como tantas otras de hombres en situaciones imposibles. Solo necesito mantenerla a salvo hasta que llegue ayuda. ¿Qué ayuda? Tus amigos de caballería están a 50 millas, y el sheriff Bradshaw sigue mis órdenes. Nadie vendrá a salvarte. La certeza de esas palabras era más peligrosa que cualquier amenaza. Tocala había contado con la posibilidad de que la patrulla de Hart los encontrara, pero 50 millas podían tomar días. Para empeorar, los hombres de Pike se movían a nuevas posiciones, cerrando toda salida. La garganta del cañón, que parecía refugio, se transformaba en trampa. Sin embargo, Tocala miraba el terreno con la urgencia de quien no tenía otra salida que la muerte o la rendición, y ahí aparecieron posibilidades. El Valle Oculto había sido elegido por sus ancestros no solo para esconderse, sino porque allí el conocimiento del terreno podía derrotar a la superioridad numérica, donde la paciencia y la astucia podían vencer a la violencia y al fuego. En la pared norte hay un pasadizo, dijo a Elsie, señalando lo que parecía roca sólida, pero que su abuelo le había mostrado como una grieta apenas lo bastante amplia para que pasara un niño, demasiado estrecha para un adulto. Ese conducto llevaba a cuevas que atravesaban todo el sistema de acantilados. Alguien pequeño podía alcanzar posiciones por encima y detrás de los que vigilaban la entrada. Elsie examinó la abertura con la misma atención con que había enfrentado cada desafío de su huida. ¿Quieres que suba ahí? Quiero que seas mis ojos y oídos, corrigió Tocala, para que me digas dónde están los hombres de Pike, y yo pueda encargarme de ellos sin caer en fuego cruzado. Y si me pierdo, los pasillos fueron tallados por el agua durante miles de años. Todos llevan de regreso al valle. Yo te iré guiando con sonidos que entenderás tú, pero no los hombres de Pike. Era un plan nacido de la desesperación y de la geografía particular de un sitio, que pocos forasteros habían visto, y menos aún comprendido lo suficiente para usarlo con astucia. Las estrategias comunes no servían frente a la superioridad de Pike.
Mamá decía que a veces hay que hacer cosas que asustan para proteger a quienes quieres, afirmó Elsie con firmeza, la misma que la había sostenido durante una semana que habría roto a muchos adultos. Te quiero, Tocala. Tú me salvaste cuando nadie más lo hizo. La confesión sencilla lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Aquella niña huérfana, herida, perseguida por su propio tío, aún era capaz de amar. Un amor que iba más allá de la sangre y de las categorías sociales. Y yo también te quiero, hermanita, respondió él usando el término Lakota, que significaba mucho más que cariño. Más de lo que imaginas. Cuando la oscuridad cubrió el cañón como un manto tejido de sombra, y estrellas pusieron en marcha el plan desesperado. Tocala ayudó a Elsie a alcanzar la grieta levantándola, hasta que pudo aferrarse y entrar en el estrecho corredor que podía darle ventaja, o condenarla a una muerte aislada. Sigue el sonido del agua, le susurró, mientras ella se desvanecía en la roca como esperanza devorada por la realidad. Todas las cuevas llevan al manantial que alimenta el valle. Los encontraré. Respondió su voz ya amortiguada por la piedra, pero cargada de una seguridad nueva. Tocala se dirigió hacia la entrada principal, haciendo suficiente ruido para atraer la atención de Pike, mientras calculaba qué opciones quedaban a un hombre con un rifle y el conocimiento íntimo del terreno que sus enemigos apenas pisaban por primera vez. El primer disparo vino desde arriba, tan cerca que astilló la roca que lo protegía. Los hombres de Pike eran profesionales, sí, pero formados en tierras distintas y bajo otras circunstancias. Aquí la naturaleza seguía reglas que solo generaciones de experiencia podían descifrar. «Hasta aquí llegaste, explorador», gritó una voz desde una posición que Tocala ya iba ubicando en su mente. «Si Pike quiere hablar, que hable», contestó él, acomodándose tras la cobertura y midiendo ángulos y distancias, sabiendo que la paciencia podía convertirse en ventaja. Sobre ellos, las estrellas giraban en sus patrones eternos, indiferentes al sufrimiento humano, pero ofreciendo consuelo en su constancia. Ese valle oculto, refugio de sus ancestros en épocas de persecución, estaba a punto de probar otra vez si el valor y el conocimiento podían vencer a la fuerza y a la corrupción, que convertía a la familia en arma de manipulación. El silencio se extendió como un aliento contenido roto solo por el viento entre las piedras y el murmullo lejano del agua. Tocala, agazapado tras su roca, contaba latidos. «Se te acaba el tiempo, explorador», llamó Pike desde el filo del cañón con frustración contenida en la voz de un hombre cuyos planes empezaban a desmoronarse. «Mis hombres se impacientan, y cuando eso pasa cometen errores que no tienen arreglo». La amenaza sonó calculada, pero Tocala percibió debajo otra cosa: inseguridad. Un temblor que delataba que el capataz no dominaba tanto la situación como aparentaba. Y entonces desde lo alto del laberinto de piedras se oyó un ruido que hizo vacilar la voz de Pike a mitad de frase. No era roca cayendo ni escombros moviéndose, sino algo más claro: el disparo inconfundible de un rifle desde un punto imposible para cualquiera que no fuera un ave o una cabra montés. Uno de los hombres de Pike gritó. El sonido rebotó por las paredes antes de extinguirse bruscamente como si hubiera caído muerto o inconsciente. Los gritos de alarma estallaron en lugares que minutos antes parecían seguros, mientras la emboscada de Pike se deshacía ante un ataque desde dirección imposible. ¿Qué demonios?, bramó Pike con rabia real y preocupación profesional al ver que sus cálculos tácticos fallaban. Reynolds, Davidson, reporten sus posiciones. La única respuesta fue otro disparo desde las cuevas, seguido de voces confundidas y pasos apresurados buscando coberturas que quizá no existían en aquel terreno ajeno. Elsie no solo había llegado a la red de cavernas, sino que había conseguido un arma y aprendido a usarla con desesperada eficacia. Tocala aprovechó la confusión para avanzar hacia la posición de Pike, moviéndose entre sombras que eran ahora sus aliadas. Él había crecido allí. Había aprendido de los viejos que la tierra podía ser un arma si sabías escucharla y esperar. Su primer disparo derribó a uno de los guardias de flanco, un hombre que vigilaba solo la entrada, y nunca imaginó que el peligro podía venir de un lugar imposible. Su grito se sumó al caos, convirtiendo la emboscada de Pike en un desorden cercano al pánico.
«Está en las malditas rocas», gritó alguien, el pánico reemplazando la calma profesional. «La mocosa nos dispara desde dentro de la montaña». Desde el sistema de cuevas brotó más fuego de rifle acompañado por el estrépito de piedras cayendo. Era claro que Elsie había activado otra defensa del valle, aquellas acumulaciones antiguas de rocas que, conociendo qué mover, podían desatar un derrumbe. No fue lo bastante grande para arrasar, pero sí lo justo para cortar la retirada de Pike y obligar a sus hombres a posiciones donde podían ser abatidos uno a uno, en lugar de como grupo organizado. En cuestión de minutos, la ventaja numérica de Pike se había esfumado frente al terreno la astucia local y la creatividad. «Retirada», vociferó Pike, con la voz quebrada por ver cómo su operación se venía abajo. «Reúnanse en los caballos». Pero no hubo retirada ordenada. Aquello fue una desbandada, pistoleros corriendo en cualquier dirección que pareciera segura. Sus hombres estaban aprendiendo lo que generaciones de invasores descubrieron en estas tierras aquí. El terreno favorecía a quienes lo conocían, no a quienes confiaban solo en su número. Tocala emergió de las sombras como un espectro, rifle en mano, avanzando por senderos que pertenecían más a la memoria heredada que al presente. En este país había aprendido a cazar el abuelo de su abuelo. Generaciones de su pueblo sabían que la paciencia y el conocimiento podían vencer a la fuerza bruta. Encontró a Pike encogido tras una cobertura inútil, apretando un costado sangrante mientras sus ojos claros buscaban en la oscuridad enemigos que parecían surgir de la piedra misma. El capataz de la mina se veía más viejo de lo que era, consumido por culpas acumuladas como sedimentos, enterrando cualquier impulso noble que alguna vez lo guiara. «¿Dónde está ella?», exigió con la desesperación de quien por fin enfrenta las consecuencias de decisiones que creyó lejanas. «¿Dónde está mi sobrina a salvo de ti?», replicó Tocala sin apartar el rifle de su pecho. Pike soltó una risa que se convirtió en tos con sangre. «¿A salvo? No existe lo seguro en este mundo. Tengo contactos en cada oficina territorial desde aquí hasta Washington. Dinero del ferrocarril respalda a cada juez y sheriff importante. Aunque me mates, seguirán cazándola». «Puede ser, pero ya no tendrán a ti para guiarlos». Entonces se oyeron pasos ligeros desde lo alto de las cuevas. Elsie saltó desde un saliente demasiado alto para ser seguro, pero cayó con gracia aprendida tras una hora de trepar paredes que habrían frenado a escaladores expertos. No solo había conseguido un rifle, ahora llevaba un cinturón de armas enorme para su tamaño. Su vestido estaba más rasgado, prueba de su lucha con las piedras y pasadizos estrechos. Pero en sus ojos brillaba la firmeza de quien ha descubierto su propia fuerza. «Hola, tío Harlan», dijo con calma, sin el miedo de antes. «No te ves muy bien». Pike la miró con mezcla de dolor, sorpresa y un destello de orgullo. A pesar de todo lo hecho, todavía reconocía a la hija de Eleanor y recordaba lo que significaba la familia. La hija de Eleanor sin duda murmuró apenas audible por encima del viento en el cañón. «Tiene su valor y esa terquedad de no aceptar compromisos fáciles. Y también tengo su sentido de lo correcto y lo incorrecto», respondió Elsie, sosteniendo con firmeza el pesado revólver. «Por eso no puedo dejar que sigas destruyendo familias como hiciste con la mía». Pike intentó enderezarse, su rostro retorcido por un dolor que era más que físico. «Familias», repitió como si la palabra le costara. «¿Qué sabes tú de familia, niña? ¿Crees que tu madre fue perfecta? ¿Que nunca tomó decisiones duras ni sacrificó sus principios para sobrevivir?» «Sé que nunca asesinó a nadie», dijo Elsie con certeza absoluta forjada por lo que había visto. De veras la voz de Pike cobró fuerza, liberando resentimientos viejos como veneno. «¿Qué crees que pasó con nuestro hermano menor Samuel, el que se fue al oeste y nunca regresó?» Un escalofrío recorrió la espalda de Tocala. Las palabras de Pike abrían una grieta en la historia familiar que creían conocer. «Samuel murió en California», respondió Elsie, pero con una duda que revelaba lo poco que había reflexionado sobre esa parte del relato. «Samuel murió porque Eleanor lo convenció de irse. Le llenó la cabeza de historias de oro y aventuras hasta que no pudo esperar más para dejarlo todo atrás.
Ella lo quería lejos porque hacía demasiadas preguntas sobre los negocios de papá. Estaba cerca de descubrir verdades que habrían manchado el apellido. La voz de Pike destilaba rencor guardado durante años, antes de que la duda pudiera arraigarse lo suficiente para envenenar los recuerdos que guardaba de Eleanor. El eco de cascos retumbó en las paredes del cañón. No eran los hombres de Pike regresando con refuerzos, sino algo completamente distinto. Varios jinetes avanzaban con la disciplina propia de la autoridad federal. Eran los Marshalls. Desde la entrada del cañón, una voz tronó llevando consigo el peso de la ley territorial respaldada por el gobierno. Territorio de Wyoming. Asuntos oficiales. Dejen las armas en el suelo. El primero en aparecer vestía el azul de caballería, pero no era el teniente Hart. Era un hombre mayor capitán, por sus insignias al mando de una tropa completa de soldados federales. Detrás de ellos cabalgaban varios civiles, entre ellos, una mujer cuya presencia revelaba educación, firmeza y formación legal capaz de transformar crímenes aislados en acusaciones sistemáticas. Jueza Sarah Abernathy, Tribunal de Circuito Territorial, se presentó al desmontar con seguridad impecable. Tenemos órdenes federales de arresto contra Harlan Pike y sus cómplices por cargos de asesinato, incendio, extorsión y conspiración para defraudar oficinas de tierras territoriales. El gesto de Pike cambió al comprender que su red de corrupción e intimidación había sido atravesada por fuerzas imposibles de sobornar o callar. ¿Cómo?, preguntó, incapaz de ocultar su desconcierto. Su hermano Samuel contactó a cada autoridad federal que pudo cuando se enteró del asesinato de Eleanor y de la desaparición de Elsie. Respondió a Abernathy con profesional satisfacción. Resulta que tiene bastante peso en la política de California y estaba muy decidido a conseguir justicia para su familia. La última revelación expuso el tamaño del error de Pike. Samuel no había muerto en California ni había sido olvidado. Había sobrevivido, prosperado y mantenido la atención suficiente para responder con contundencia en el momento crítico. Mientras los Marshalls ponían a Pike bajo custodia y los médicos militares atendían heridas que sanarían mucho antes que sus problemas legales. Tocala reflexionaba sobre los giros extraños de la justicia en un mundo donde la corrupción prosperaba y la decencia apenas respiraba. Pero la victoria más grande era íntima y cercana. Elsie Kane crecería sabiendo que la muerte de sus padres había sido vengada por procesos legales, que confirmaban el valor de sus vidas y de los principios por los que murieron. Al amanecer, el valle oculto se pintó de tonos dorados y rosados, que inspiraban esperanza en lugar de sangre. El clímax, que había comenzado con la huida desesperada de las llamas, terminaba con una justicia que combinaba valor personal y respaldo institucional. La investigación federal destapó corrupción que iba mucho más allá del fraude de tierras, revelando una red que contaminaba desde las comisarías hasta los despachos del ferrocarril en ciudades lejanas. Los registros de Pike documentaban años de asesinatos, extorsión y fraudes que habían convertido el desarrollo territorial en una empresa criminal disfrazada de negocio legítimo. El sheriff Bradshaw huyó a México para evitar ser procesado. 3 jueces territoriales fueron destituidos tras revelarse su complicidad con los planes de Pike. La mina Black Knife fue clausurada al descubrirse que la mayor parte de su supuesta producción de plata había sido inventada para inflar acciones. Pike sobrevivió a sus heridas, pero se desplomó mentalmente. El hombre que había sembrado terror en todo el territorio terminó convertido en alguien que apenas recordaba su nombre, y mucho menos podía declarar con coherencia sobre sus crímenes. No deja de preguntar por Eleanor, informó un Marshall a la jueza Abernathy. Dice que necesita explicarle algo a su hermana, que ella lo comprenderá si puede hablar con ella. Le hemos repetido que está muerta, que él la mató, pero no parece entenderlo. Su colapso revelaba que sus crímenes habían cobrado un precio más allá de lo legal. Asesinar a su propia hermana fue un peso insoportable cuando las excusas quedaron al descubierto. 6 meses después, en una mañana fría de noviembre, Pike fue ahorcado bajo la nieve. Sus últimas palabras coherentes fueron pedir ser enterrado junto a Eleanor y Thomas Kane en Spring Hollow, petición que Samuel cumplió pese a la oposición pública.
Hasta los monstruos fueron niños. Alguna vez explicó Samuel, a quienes cuestionaban su decisión. Y los niños merecen descansar junto a su familia, sin importar en qué se conviertan. Samuel demostró ser lo que su hermano jamás fue: generoso, honesto, y dispuesto a usar su fortuna en beneficio de los demás. Su compañía de transporte abrió rutas de suministros por todo Wyoming, llevando bienes y servicios a comunidades olvidadas por el comercio. Pero su aporte más grande fue devolver honor al apellido Pike, con el apoyo al proyecto Spring Hollow y otras obras benéficas. Demostró que en todas las familias convivían el bien y el mal, y que las elecciones personales pesaban más que la herencia. La estación de Spring Hollow se transformó en algo más que lo que Samuel imaginó. No solo albergaba viajeros, también ofrecía esperanza, recordando que aún era posible construir comunidades decentes. La escuela contaba ya con 37 alumnos, hijos de granjeros, en un día de distancia más huérfanos del reinado criminal de Pike, que habían sido acogidos por familias de la zona. Nora Whitlow dirigía la enseñanza apoyada por maestros visitantes en matemáticas avanzadas y derecho territorial. El trabajo de Tocala como investigador territorial resultaba arduo y valioso. Había seguido a cuatreros por Colorado, desmantelado fraudes de tierras y contribuido a sentencias que ampliaban el alcance de la ley federal. Pero lo más importante seguía siendo lo local: velar porque la comunidad de Spring Hollow creciera en torno a los principios por los que Eleanor y Thomas Kane habían dado la vida, sin olvidar las necesidades de las familias que intentaban sobrevivir en tierras todavía duras. 2 años después de la ejecución de Pike, Tocala se encontraba en el cementerio de Spring Hollow, dejando flores silvestres sobre 3 tumbas que simbolizaban algo más grande que tragedias individuales. Las lápidas llevaban inscripciones sencillas, los nombres de Eleanor y Thomas Kane, con las palabras: eligieron el amor por encima de la seguridad. La de Harlan Pike llevaba un mensaje diferente sugerido por Elsie. Olvidó quién debía ser. Elsie, ya con 9 años, y mostrando señales de la mujer excepcional que sus vivencias la estaban moldeando a ser. Pasaba los veranos en Spring Hollow y los inviernos en Sacramento con la familia de Samuel, recibiendo una educación completa sin perder el lazo con el lugar donde sus padres habían vivido y muerto. He estado pensando en algo, le dijo a Tocala, mientras caminaban por el jardín conmemorativo levantado en el solar de la antigua granja, sobre lo que quiero hacer cuando sea grande. ¿Y qué es eso? Quiero ser investigadora territorial como tú, alguien que ayude a las familias cuando la gente mala intente dañarlas. Su voz transmitía una determinación tranquila que la sostenía frente a experiencias que hubieran roto a muchos adultos. Alguien que asegure que lo que pasó con mamá y papá no le pase a nadie más. Aquella meta resultaba inspiradora y dolorosa, a la vez inspiradora, porque demostraba que había transformado la herida en propósito. Dolorosa porque revelaba hasta qué punto la violencia había marcado su visión del mundo. «Hay algo que debo contarles», interrumpió Samuel Pike al unirse a ellos en el jardín. «He estado en contacto con autoridades federales para establecer aquí en Spring Hollow una escuela territorial permanente. No solo una escuela local, sino un centro de formación para maestros que enseñen en todo Wyoming». La idea era enorme. Spring Hollow dejaría de ser un simple colegio y se convertiría en un faro educativo con influencia en todo el territorio. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Elsie anunció la decisión que llevaba todo el verano meditando. «Quiero que Tocala me adopte». Lo dijo con la sencillez directa que acompañaba sus palabras más importantes. «Legalmente, digo. El tío Samuel siempre será familia. Pero Tocala es quien me salvó la vida, quien me enseñó a ser valiente, quien estuvo conmigo cuando todos los demás se rindieron». La petición golpeó a Tocala con una fuerza inesperada, removiendo sentimientos que había evitado examinar a lo largo de los años en que reconstruyeron sus vidas tras los crímenes de Pike. Aquella niña se había convertido en el centro de su mundo, dándole un motivo para convertirse en el hombre que debía ser. ¿Estás segura?, preguntó, consciente de que esa decisión los uniría legal y emocionalmente para siempre. «Estoy segura», respondió Elsie con la convicción que daba a sus decisiones más importantes. «Eres mi familia.
La familia que elegí, no la que me tocó al nacer. La jueza Abernathy, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante con la autoridad necesaria para oficializar aquello. Creo que podemos arreglarlo. El gobierno territorial busca maneras de reconocer a quienes han servido a la justicia con dedicación ejemplar. Al ponerse el sol sobre Spring Hollow, el jardín conmemorativo se tiñó de tonos dorados y rosados, que hablaban más de esperanza que de memoria. Los hilos de consecuencia y recuperación se entrelazaban en un tejido que honraba el pasado, mientras abría puertas al futuro. Bajo el vasto cielo de Wyoming, con las estrellas asomando como promesas dispersas, la niña que un día estuvo perdida, había encontrado algo más que un hogar, un lugar construido sobre el sacrificio de sus padres. Un sitio dedicado a mantener viva la justicia, aun en un mundo que parecía premiar la crueldad más que la bondad. El último refugio seguro se había convertido en la primera piedra de una comunidad fundada en principios que no podían comprarse ni venderse, corromperse ni doblegarse. Y perduraría porque la gente había elegido que así fuera, arriesgándolo todo para que familias honradas encontraran seguridad y esperanza en un territorio que aprendía a distinguir entre progreso y simple codicia.